Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una hora con Álvaro Somoza. Ustedes saben que aquí solo hablamos la verdad. Incluso tenemos la valentía de decir cuando estamos errados. Aquí no se negocia la verdad. Yo he recibido noticias de varios otros podcasts de nicaragüenses que hacen guasa de ese punto que yo digo en este programa. Y la verdad para ellos es negociable porque depende de su narrativa. Aquí no. Aquí yo sé la historia, la conozco, la viví en gran parte. Por eso aquí no hay un compromiso para medias mentiras y medias verdades. Aquí vamos a desenmascarar las mentiras sandinistas que desinformaron el pasado. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. No les toma 5 segundos. Ya vamos llegando a los 18,000. Así que, por favor, importantísimo para que más nicaragüenses vean este programa. Se los agradezco de corazón. Muchas gracias. Bien, antes de entrar a este segmento, quiero enviarle un patriótico saludo y abrazo a cada nicaragüense que tristemente todavía está sufriendo en Nicaragua oponiéndose a esta dictadura y desea que nuestra república se enorgullezca de recuperar su libertad e independencia. Que viva Nicaragua el 14-15 de septiembre, el día de nuestra independencia. Este segmento que les voy a relatar está titulado Otra vez a la carga. Los MRS y sus mentiras y desinformación en contra de mis antepasados. Bien. Yo creo que es de suma importancia de que hablemos con honradez. Si vamos a atacar a una persona que ya falleció, entonces tenemos que contar ambos lados de la historia para que ustedes, la audiencia, tengan la posibilidad de decidir ustedes, no el narrador, qué exactamente pasó, quién lo hizo, cómo se hizo, cuál es la verdad. Ese es el problema que tienen los MRS. Yo les pregunto a ustedes, díganme una cosa, sinceramente, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué los MRS hablan continuamente en contra de los 3 Somozas que fallecieron? El más reciente falleció hace 45 años. 45 años. O sea que un muchacho de 38 años, una mujer de 42 años, ni siquiera había nacido cuando murió el general Somoza de Baile. Hace 59 o 58 años murió mi papá. Quiere decir que una persona de 60 años, hoy en día, tenía 2 años cuando él murió. ¿Qué va a saber de don Luis Somoza? Y del viejo Tacho, hace casi 70 años murió. ¿Me explico? Sin embargo, los MRS de ahí se agarran. ¿Saben por qué? Porque ese es el gancho que le metieron al pueblo en los 70. Hablar horrores de los Somoza. ¿Ya? Claro, como hicieron algunos errores, de ahí se agarraban. Pero ¿no creen ustedes que deberíamos de hablar de los errores más recientes? Estamos hablando de lo que hicieron en 2018, hace 7 años. ¿Y qué pasó hace 45 años? Donde todos los miembros del UNAMOS, todititos, sin excepción, fueron parte del gobierno de Daniel Ortega. Ellos fueron
instrumental en ejecutar todas las cosas que se hicieron en los 80. Sin embargo, a la carga contra los Somoza, ¿qué les parece? Ese es como un jockey de un caballo, llega en segundo lugar o tercer lugar y dice, pero en la carrera hace 2 carreras atrás llegué en primer lugar. Eso no cuenta, señores MRS. Hablen de sus andanzas. La historia se encarga del pasado. Ustedes están vivos. El general Somoza García ya murió. Don Luis Somoza de Baile ya murió. Don Anastasio Somoza de Baile ya murió. El Partido Liberal Nacionalista ya no existe. La Guardia Nacional ya no existe. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ellos? Esa es la carrera de hace 2 carreras atrás que ganamos. No. Hablemos de lo que hicieron ustedes en los 80, porque ustedes no han muerto, ustedes están vivos. Ustedes fueron los que hicieron esas barbaridades. Entonces yo le pido al pueblo, estén listos para no dejarse engañar nuevamente con las mentiras de la dictadura en el poder de los sandinistas MRS, tratando de volver al poder. Eso es lo que andan buscando. O sea, los MRS UNAMO quieren a toda costa volver al poder, apartar a los Ortega y decir nosotros somos los ungidos. Miren, estos perversos malandrines del MRS han iniciado otra campaña de mentiras en contra de mis antepasados en las redes sociales y ponen a un supuesto economista, pero el problema del economista que usan, don Enrique Sáenz, es que tergiversa los hechos para su narrativa, los cambia y les da un cariz sucio, que no es verdad. Primero, él no participó en esa época, no había nacido, creo yo. Y segundo, no cuenta toda la historia, solo lo que le conviene. Enrique Sáenz no es creíble, porque como buen economista no sabe nada. Digo, buen economista sandinista, ¿verdad? Y menos aún de la historia y la política. Están tratando de establecer todas las cochinadas criminales que ellos hicieron en los 80, queriéndoselas pegar a mis antepasados. Fueron muchos los abusos. Por supuesto, lanzan acusaciones sin dar un solo ejemplo con pruebas fidedignas, solo al peso de la lengua. Son arrechos a los cuechos de desinformación, mentiras, medias verdades, que sin excepción tergiversan los hechos históricos, omiten parte de la historia, inyectan sus narrativas, cambiando los hechos históricos para acomodar su narrativa. Todo es al peso de la lengua. Yo no tengo problemas que critican a mi abuelo y a mi papá y a mi tío, está bien, pero con la verdad. Detengámonos un poquito aquí, preguntémonos otra vez, ¿cuál es el propósito de hoy en día, 2025, 7 años después de los crímenes de la dictadura en 2018? Hoy en día, estos piches están sacando lo que supuestamente, porque no se pueden defender los Somoza, ya murieron, lo que supuestamente hicieron esos Somoza que gobernaron Nicaragua en el siglo XX. Bueno, veamos los números. ¿Por qué no vemos los números? Comparemos MRS, los números estadísticos del Partido Liberal en el gobierno durante los 3 Somoza y los números económicos durante los 80 que ustedes tuvieron, ustedes, no me digan Ortega, nada, ustedes, los MRS, fueron parte de eso. Vean los números, a cuánto estaba el cambio de la moneda, a cuánto estaba la inflación, el desempleo. ¿Por qué no cuentan eso? Y estamos hablando de lo que mi abuelo hizo, por favor. A mi abuelo ustedes lo asesinaron, ya murió. Mi papá murió rodeado de su familia, en su cama, en paz y tranquilidad, con el país, con otro presidente al mando. Y mi tío les dio un buen combate y por salvar vidas se retiró del gobierno
y se fue al Paraguay. Y ahí 1 año y pico después ustedes lo mandaron a asesinar. ¿Por qué no cuentan esa historia? Porque les da vergüenza que el pueblo sepa la verdad. ¿De qué sirve hablar eso? ¿Qué están tratando de hacer? Mi tío, después de haber dejado el poder en Nicaragua, ese acto inmundo que ustedes hicieron, cobarde, de mandarlo a matar, hace 45 años. Entonces, ¿por qué estamos hablando de su gobierno? Vos, Sergio Ramírez, mentiroso. Vos, Enrique Sáenz. ¿Y saben dónde van? Donde el gordo Cuernavaca. Ese es un sandinista solapado que le da vergüenza decir que es sandinista. A mí, yo le pregunté, Sergio, Cuernavaca, vos sos sandinista. Yo fui sandinista durante la revolución, ahora ya no. Mentira, sigue siendo el mismo acomplejado gordinflón que no sirve para nada. Mi padre falleció en su hogar, rodeado de su familia y seres queridos hace 58 años. ¿Por qué estamos hablando del gobierno de don Luis Somoza? ¿Qué tiene su vida que ver con la realidad de hoy, MRS, hoy? Absolutamente nada. Sin embargo, la realidad de hoy tiene que ver con ustedes. ¿Por qué no hablan de ustedes? ¿Por qué les agarra hablar de los Somoza? Lo dije en el programa anterior. Los Somoza somos los más populares con los sandinistas. ¿Por qué? Porque no dejan de hablar de ellos. Mi abuelo fue asesinado hace 69 años. ¿Qué tiene que ver su vida antes de ese asesinato con lo que estamos viviendo hoy en día? Nada. Y ese es mi punto al pueblo de Nicaragua. Estos malandrines del MRS quieren volver al poder y están tratando de volver a ensuciar el nombre de mi familia. Cuando las estadísticas están en contra de ellos, entonces mienten, cambian las historias, tergiversan los hechos. Son cínicos, mentirosos. Y Sergio Ramírez, traidor, asesino. Fíjense que Sergio Ramírez volvió a sacar a flote los eventos en León en el 59, cuando 4 estudiantes cayeron. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, yo les voy a contar con nombre y apellido y testigos. 2 testigos, ambos abogados de gran reputación, íntegros. ¿Ok? El doctor Guillermo Argüello Posí y el doctor Carlos Siles Levy. Ambos compañeros de Sergio Ramírez Mercado. 1 año adelante o en la misma clase, no me acuerdo, pero ambos me contaron la historia porque ellos fueron testigos presenciales. Sergio Ramírez Mercado asusó a un grupo de estudiantes porque querían protestar lo que había pasado en el Chaparral. El Chaparral fue donde se reunieron sandinistas para invadir Nicaragua y matar a gente por la revolución cubana. Y se enfrentaron con la Guardia y cayeron muertos. Arrechos con la Guardia querían protestar en la ciudad de León, que nada tiene que ver con esto. El comandante de la plaza les dijo que si se mantenía en una cuadra a la redonda del comando, no había problema. ¿Qué es lo que hizo Sergio Ramírez? Asusó a la gente para violar esa línea. Y para terminar de violarla, lo vieron, no es cuento, lo vio el doctor Siles Levy, lo vio el doctor Argüello Posí tirar 6, 8 cargas cerradas entre las patas de los caballos, como dicen de la gente, poniendo a los guardias nerviosos. Y ahí es donde viene uno de los errores que hizo el comandante. De vuelta, la verdad se tiene que decir. El comandante sacó a soldados con rifles cargados de bala. Eso no era correcto. Él debería haber sacado a soldados con clavas y sus cascos para retener, o mangueras de agua, para retener a los estudiantes. Atrás de los guardias, contra las paredes del comando, deberían de estar guardias armados porque estaban defendiendo el comando. Ahí lo comprendo, pero no contra la gente.
¿Qué es lo que pasó? Bueno, por el error de ese comandante y la irresponsabilidad de Sergio Ramírez Mercado, el comandante dio una orden que le dispararan lacrimógenas y algunas lacrimógenas fueron disparadas. Pero un teniente que estaba a cierta distancia del comandante no escuchó lacrimógenas. Ese fue el teniente Barbenena, le decían Chacachaca, un hombre muy bueno. No tenía por qué dispararle a los estudiantes, pero la irresponsabilidad tanto del comandante de sacar a sus soldados armados y la irresponsabilidad de Sergio Ramírez Mercado de azuzarlos con carga cerrada causó que ese muchacho creyera que le estaban disparando. En el nerviosismo, eso es lo que sucedió. Cayeron 4 muchachos muertos. Por supuesto, los sandinistas inmediatamente le quisieron echar la culpa al gobierno de mi papá. Irónicamente, don Luis estaba en Managua, reunido con el doctor Fiallos Gil y el doctor, ¿cómo se llamaba este doctor? Tunerman Bernheim, hablando de la ley que don Luis Somoza quería pasar para darle autonomía a las universidades. Ni cuenta se dieron los 3, a ellos les vinieron a dar la noticia a la presidencia. ¿Qué es lo que hizo don Luis Somoza? Mandó 11 o 12 ambulancias cargadas para ir a cuidar a esos muchachos. ¿Y qué es lo que pasó? Él personalmente, Sergio Ramírez, espero que me estés viendo, cobarde, hipócrita, mentiroso. Don Luis Somoza fue a dar el pésame personalmente. Yo tengo fotos de mi mamá y él en León, en la casa de los muchachos que murieron. Por vos, por tu irresponsabilidad. Yo no estoy excusando los errores del ejército, pero querer venderle al pueblo que fue a propósito, eso es una calumnia de marca mayor y es una cobardía de tu parte, porque ¿saben lo que hizo Sergio Ramírez Mercado después que hizo eso? Se fue a Managua en carrera, en un interurbano, a toda cuesta. ¿Saben dónde se fue? A donde unos tíos liberales, a Managua a esconderse. ¿Ok? Para que se den cuenta el tipo de calaña de este muchacho, viejo mañoso. Y después pasa a ser vicepresidente Ortega autorizando barbaridades en contra. Dice que él no quiere escribir las memorias de su gobierno. No las quiere escribir porque no tiene donde esconderse, semejante escoria del mundo. Lo que les acabo de decir es el testimonio de 2 abogados serios que fueron estudiantes y testigos oculares. Es más, estuvieron presentes para las investigaciones en León que se hizo por el ejército y ellos dieron la declaración, que fue una malinterpretación de un teniente por un error del comandante y por la irresponsabilidad de Sergio Ramírez Mercado. Él y él nada más fue el causante de ese problema. Esos fueron, con lujo de detalle, unas investigaciones que los 2 doctores me contaron a mí. Ramírez Mercado azuzó a los estudiantes a la calle. Ramírez Mercado les disparó las cargas cerradas cuando estaban contra los soldados. Ramírez Mercado, después de la tiradera, huyó a Managua y se escondió. Ese es el que fue vicepresidente de Ortega en los 80 y hizo todas las barbaridades que hicieron. Esas irresponsabilidades después vienen y las tergiversan, las cambian y cuentan otra historia. Aquí ya no te creemos, a ninguno de ustedes se le cree. Enrique Sainz hablando de cosas que ni él se dio cuenta, unas mentiras increíbles. Y por supuesto, todas diseñadas para desacreditar los gobiernos de mis antepasados. Yo creo que el problema más grande que tenemos ahora es desvirtuar la narrativa sandinista MRS porque están con la plata de Soros, llegándole al Departamento de Estado con su versión de la historia y de cómo ellos compondrían el futuro. Yo no tengo ningún problema que se involucren, pero bajo ningún punto voy a permitir, mientras que yo viva, los combatiré a que jamás vuelvan al gobierno.
De la misma manera que yo no quisiera que la Guardia Nacional volviera a existir, de la misma manera que yo no quería que mi tío se reeligiera, de la misma manera que yo estaba feliz cuando mi padre se quedó afuera de la política y se dedicó al campo. Estos malandrines no son mi padre, quisieran serlo. Entonces, no vayan a creer las historias de estos señores. Están constantemente tratando de desacreditar las versiones de la historia. ¿Ok? Entonces, mi trabajo es de advertirles a ustedes. No. Ellos pueden participar, son inteligentes, tienen dinero, que ayuden, pero bajo ningún punto que participen en el gobierno. ¿Por qué? Porque ya hicieron un desastre en Nicaragua. Ya hicieron horrores en Nicaragua y el pueblo no tiene por qué confiarlo. Sergio Ramírez fue vicepresidente de Ortega. Él fue partícipe en la operación Berta, en la masacre de los Misquitos. Todo eso son realidades. Y lo peor es que después vienen a acusar a los adversarios. Dígame, Sergio Ramírez Mercado, ¿usted no dijo que don Luis Somoza había dado la orden de matar a esos estudiantes? Por supuesto que lo dijo. Y eso era mentira, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo dijo? Usted sabe que eso es mentira. Usted estaba ahí. Usted asusó a la gente. ¿Por qué salió con la calumnia de los Somoza y de que la Guardia, un cuerpo entero de 6,000 hombres, tiraron en León? Mentiras. Fue tu irresponsabilidad la que causó un accidente trágico. No podés seguir viviendo con la mentira, Sergio Ramírez. Y vos, Enrique Sáenz, dejen de engañar al pueblo. Acepten sus errores. ¿Ustedes creen que les estoy dando cuentos chinos? Bueno, les voy a dar los ejemplos cronográficos. El 4 de abril de 54, ¿quién inició la tiradera? Los alzados. Los alzados asesinaron a 2 policías que andaban custodiando la carretera sur en sus motos, 2 Harley Davidson que tenía la policía. Cuando ellos se ven que el dueño de la quinta donde estaban alzados desaparece, y de hecho se fue al hormiguero a relatar el evento, salen huyendo hacia el sur. Y cuando ven a 2 policías alcanzándolos, creen, claro, como ellos se sienten aludidos, creen que los vienen persiguiendo a ellos. Y sin más ni más, abren la tolda del carro, de la lona del camioncito y barren a los 2 policías sin ninguna culpa, ni siquiera venían tras de ellos. Pero eso nunca lo cuentan. Lo que cuentan es la balacera que se armó en las 4 esquinas entre San Marcos, Diriamba y la carretera sur, cuando los alzados se tiraron a los cafetales y la guardia estaba recha por la muerte de sus 2 compañeros a sangre fría. Lo vimos en León en 59, cuando Sergio Ramírez Mercado causó la muerte de los 4 estudiantes para culpar al gobierno, de la misma manera que los 4 de abril culpaban al gobierno. Lo mismo pasó el 22 de enero. El sandinismo asesinó al teniente Sixto Pineda, que estaba con una manguera de agua para repeler a los que se venían, los manifestantes que se venían desde la Plaza de la República sin permiso sobre la Roosevelt a tomarse los cuarteles del hormiguero y el Campo Marte y la Academia Militar. Entonces, el presidente Lorenzo Guerrero mandó a este hombre a la esquina del Banco Central y del Banco Nacional a repelerlos con agua. Le metieron un tiro aquí, ¿ves?, en el pecho y cayó muerto. El sandinismo. Pero después culparon al gobierno, ya se les olvida la masacre del 22 de enero, si ellos la causaron. ¿Y qué me dicen de lo que pasó en la Navidad Roja en los 80? Fue asesinato de misquitos, fríamente, miles cayeron. Y en 2018, ¿qué me dicen? La muerte de más de 355 inocentes, que los acusaban ¿de qué?
golpistas. Lo vimos con la Suyén Barahona llegar a la UNAM en ese tiempo a decirle a los estudiantes que necesitaban más muertos, necesitaban más mártires. Uno de los estudiantes se volteó molestísimo y le dijo: ¿por qué no matamos a la Dora María Tellez? Ella es una perfecta mártir. Y por supuesto se fueron al carajo. Vuelvo a mi pregunta anterior: ¿cuál es la importancia de estar publicando eventos que ya pasaron? No pueden volver a pasar porque todas las partes están muertas. Sin embargo, todos los eventos recientes que sucedieron en los últimos 46 años, estos MRS han estado involucrados. ¿Por qué no cuentan eso? Porque se les ensucia su narrativa. ¿Me explico? Ese es el problema que tenemos hoy. Y estos malandrines quieren llegar al gobierno de vuelta. Como dicen, el sandinismo es sano, por eso MRS, Movimiento de Renovación Sandinista, están tratando de renovar lo que nos desbarató, lo que nos llevó a ser de un país extremadamente exitoso al segundo país más pobre de América Latina. Esos fueron los MRS. Y todo esto, señores, toda esta narrativa en contra de los Somozas, la Guardia, todo eso, ustedes me deben de preguntar a mí: ¿y qué crees que es eso, Álvaro? ¿Por qué lo están haciendo? Se llama distracción. Es para distraerlos a ustedes, quitar la atención de lo que les acabo de contar. Estos malandrines están tratando de distraernos de la cochinada que hicieron en los 80 y que están tratando de hacer de vuelta, quitando a los Ortega y subiéndose ellos. Por supuesto, con la plata del corrupto comunista solapado George Soros. Ustedes saben quién es George Soros. George Soros le vendía a los nazis las localidades judíos para irlos a capturar. Ese es George Soros, de ahí nace su capital. Están tratando de persuadir a Marco Rubio que los MRS, mírennos aquí con plata y con filosofía, somos los ungidos de la oposición para derrocar la dictadura. Y mandan a tontos útiles, que es muy inteligente, pero no es demócrata, es un sandinista solapado, Juan Sebastián Chamorro, con su grupito de Monteverde a hablar con el Departamento de Estado. Para que se den cuenta que es la estrategia de estos malandrines. Por eso están haciendo lo que están haciendo, para distraer al público, que no escuchen lo que yo les digo, que es la verdad, y escuchen las mentiras de ellos. Ellos, los sandinistas MRS de los 80, son los mismos de hoy. ¿Por qué no cuentan mejor lo que se piñatearon? Ustedes confiscaron al pueblo, confiscaron 28,000 propiedades. Y después, cuando perdieron las elecciones, ¿qué hicieron? ¿Se las devolvieron al pueblo? ¿Le pagaron a los dueños? Por supuesto que no. Se las piñatearon todas. Ahí salió uno de los... Es que yo no le puedo decir nombre porque es peor que basura. Un infiltrado de apellido Sainz, ¿cómo le dicen? Marlon Sainz. Un degenerado, mentiroso. Ese le deberían de decir mentira fresca, porque a medida que va enunciando las palabras va mintiendo. Entre más absurda, mejor la mentira. Dijo, vean qué calaña de jodido. Además que es cobarde, porque está aquí, escondido de su jefe. Dijo que Luis Carrión vive en una casa que le dio su padre. Qué cinismo más increíble. Luis Carrión se le robó la casa a la viuda de don Denis Gallo. A la viuda. Y después la amenazó a echarla presa para intimidarla.
Una señora que jamás le faltó ni siquiera el respeto a nadie. Madre de 7 hijos, esposa de un gran hombre, un hombre que comenzó en cero y llegó a ser uno de los empresarios más exitosos de Nicaragua, don Denis Gallo, asesinado por el sandinismo. Ahí vive Luis Carrión y tal vez ya la vendió para limpiarse, pero no le dio el dinero a los gallos. Se la robó, se la piñateó. No engañen al pueblo. Marlon Sáenz, el chino no, como te dicen, sos un cobarde mentiroso. ¿Por qué no cuentan cómo exilaron a 1.500.000 ciudadanos en los 80? ¿Por qué no cuentan cómo forzaron a jóvenes a ingresar al ejército sandinista en los 80? A la fuerza los secuestraban para meterlos al ejército. ¿Por qué no le explican al pueblo cómo defraudaron al pueblo con la famosa Operación Berta, donde todo el elenco de mando del sandinismo se hizo millonario con el cambio de dinero? Se robaron todos los dólares. Compraron todo en el comercio, lavadoras de platos, cocinas, refrigeradoras, todo. Y después las vendieron a precios ridículamente altos para ganarse la plata. ¿Qué es lo que necesitan que les dibuje? Un mapa. Ustedes son mal queridos, el pueblo no los confía. Todos los MRS, todos conocen la verdad, porque fueron parte de ella. Y hicieron chanchada tras chanchada tras chanchada. Y ahora pretenden que el pueblo les va a creer porque se empiezan a hablar mal de mis antepasados. Porque ya murieron y ya no existen y no pueden hacer nada, pero sigamos hablando mal de los Somoza. El pueblo ya no quiere escuchar eso. Quieren ver qué vas a hacer para el futuro. Eso es lo que quieren oír. No quieren oír el pasado. El pueblo está cansado del pasado. Cuéntenle ustedes qué es lo que van a hacer. En vez de irse donde el solapado sandinista, el gordo Cuernavaca, y poner al aire un poco de mentirosos como Ramírez Mercado y Enrique Sáenz, traten de contarnos sus mentiras de hace 50 años atrás. La verdad les da vergüenza, por eso es que no lo cuentan. Yo no quiero seguir hablando de estos malandrines y les pido que compartan esto para que el pueblo sepa la verdad. Pero les ruego, no se dejen engañar de estos sandinistas solapados. Son sandinistas, son acomplejados, resentidos sociales, que guardan con la solapa sus verdaderos sentimientos y atacan a los que ya están muertos, que no se pueden defender. Díganle a esos que ustedes no los quieren. Muy buenas tardes y les agradezco su atención. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.